Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, lo que les traje hoy, que yo le decía a Nora, es un tema bastante largo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ustedes saben que el politraumatizado es un paciente que nosotros podemos encontrar tanto a nivel de prehospitalario, como en la emergencia, como en cuidados intensivos, como en bloc. Es Las lesiones pueden abarcar desde lesiones leves hasta lesiones muy graves, eh, es una enfermedad este, que puede dejar secuelas muy importantes en los pacientes o incluso la muerte, ¿no? Nosotros llamamos trauma a toda lesión, que puede ser intencional o no. Recuerden que las heridas de bala, las heridas de arma blanca se consideran trauma también, porque se aplica en forma aguda y brusca una energía, que puede ser mecánica, térmica, como en el caso de las quemaduras, eléctricas, en el caso de la electrocución o quemadura por electrocución, o químicas, que en sí, por la gravedad de la lesión o cuestiones secundarias a la lesión, que ahora vamos a ver cuáles son, pueden comprometer la integridad tanto de la función algunas funciones del paciente, como la vida. Entonces, en pediatría decimos que el daño corporal que sufre es el daño corporal que sufre un niño a consecuencia de una energía que se produce en un incidente y que afecta a uno o varios órganos o uno o varios sistemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fractura aislada, ese paciente no decimos que es un politraumatizado, ¿está? Estaba jugando al fútbol, se cayó y se fracturó. O sea, debe tener más de un órgano o sistema afectado. ¿Cuál es la etiología más común en la pediatría? El 70%, sobre todo los accidentes más graves, son debidos a accidentes de tráfico, sobre todo los peatones embestidos. Hay un grupo etario que es el grupo de los escolares, por ejemplo, o los adolescentes, que se desplazan para ir a la escuela, para ir al liceo. Es bastante común que sean embestidos, el arrollamiento por parte de un vehículo. El 30% es debido a caídas desde altura. Esto se da más en niños más pequeños, por eso vieron que hay un factor de prevención, que los padres colocan en los balcones un tejido, por ejemplo, porque es bastante común la caída, y a esa edad, ahora vamos a ver, dependiendo del tamaño del paciente, es donde la parte del cuerpo que más va a ser afectada. En estos niños, en los niños más pequeños, el cráneo, o sea, la cabeza tiene una proporción muy grande con respecto al resto del cuerpo, por lo cual son más comunes los traumatismos de cráneo. El trauma puede ser de gravedad variable, como ya dijimos. El 85% se produce un traumatismo cráneoencefálico, además de otros traumatismos. El de extremidades es el 41%, generalmente se da en la edad escolar, relacionado a eventos deportivos. El de tórax no es muy frecuente y se da en accidentes graves, sobre todo accidentes de tránsito, y el de abdomen un 19%. Eso sería en frecuencia. Las etapas de muerte, tenemos 3 etapas. La inicial, que se produce en el lugar del accidente, generalmente. Ustedes saben que el politraumatizado es un paciente básicamente hipovolémico,
en algunos países, no muy lejanos, en la Argentina, básicamente, y en el resto de los países, el politraumatizado es resorte del cirujano. Acá lo tratan los pediatras. Si tiene alguna lesión que amerite una intervención quirúrgica, de pronto ya lo sigue atendiendo el cirujano, pero en una primera instancia, ya sea a nivel prehospitalario o en la emergencia, si bien se hace la interconsulta y se avisa cuando viene un paciente politraumatizado al servicio de cirugía, hemoterapia y demás, son atendidos por los pediatras. Entonces, las lesiones en el lugar del accidente, generalmente las muertes es debido a lesiones de grandes vasos, como vena cava, aorta, hemorragias masivas de hígado, vasos y a vísceras macizas. La etapa intermedia es horas o días del evento, generalmente puede ser por hematomas durales, rotura de vísceras macizas, hemotoras o neumotoras, que generalmente si llegan a un centro de atención terciaria, la muerte en esta etapa es más rara, ¿no? Y después la etapa tardía, donde puede haber, a consecuencia de las lesiones, puede haber sepsis, por ejemplo, en los pacientes que tienen diversas fracturas expuestas, puede haber embolismo, y la falla orgánica multisistémica. La falla orgánica multisistémica se da generalmente por la hipoxia celular que produce el shock hemorrágico. Hubo algunos cambios en estos últimos tiempos en cuanto a la reposición para evitar esta falla orgánica multisistémica que se daba en un tiempo alejado al accidente. Los primeros minutos, esto compete generalmente a la asistencia prehospitalaria, es donde se juega la vida del paciente, porque tanto por lesiones que causen hipoventilación, como por ejemplo lesiones, traumatismos de cráneo, donde hay coma, donde hay una respiración irregular, o lesiones de la vía aérea, como lesiones hemorrágicas, cualquiera de las dos cosas, lo que causan es hipoxia celular y muerte, ¿tá? O paro cardiorrespiratorio y muerte. Hay algunas consideraciones fisiopatológicas de los niños que los condicionan a determinadas cuestiones. Por ejemplo, la edad, el tamaño. El tamaño, ustedes ven que los niños más pequeños tienen mayor cantidad de víscera por superficie, por metro cuadrado de superficie corporal. Los niños, mientras son pequeños, no tienen diferenciados los órganos pélvicos, por eso son panzones, tienen un abdomen bombé. Ahí ellos albergan una cantidad de órganos, todos los órganos abdominales en un espacio pequeño. Entonces, cualquier impacto o energía cinética que golpee contra un abdomen o contra el tórax de un niño va a causar lesiones de más de un órgano, ¿tá? Como ya dijimos, la cabeza ocupa el 20% de la superficie corporal, por lo cual son bastante común el traumatismo de cráneo, sobre todo los más pequeños, y tienen menor superficie corporal, que lo que hace, tiene más fina la piel, que lo que hace es que la hipotermia se instale más fácilmente en estos pacientes. Ustedes saben que la hipotermia es un factor fundamental de tener en cuenta, ya que cualquier tratamiento que nosotros hagamos en un paciente con hipotermia va a ser refractario a cualquier tratamiento. Entonces se dice que los jinetes del apocalipsis en el politraumatizado son la hipotermia, la hipoxia y la hipovolemia. Como ya dijimos, la hipotermia, la hipoxia por alteraciones tanto neurológicas como hematológicas, la hipovolemia por
pérdidas hematológicas, y la hipotérmica por la pérdida en el control y la regulación de la temperatura. Entonces, lo que hicieron hace un tiempo fue plantear en la Argentina hace unos años, no me acuerdo si fue a fines de los 80 o por los 90, hablando así de América Latina, hubo hubo un atentado en la AMIA, que era como una mutualista, digamos, judía en la Argentina, en Buenos Aires. Entonces, en ese momento ellos se encontraron, fíjese que nuestros países no están acostumbrados a tener víctimas ni de derrumbe, ni de bombas, ni de nada. Entonces, en ese momento, a ellos se le murieron muchos niños porque de pronto hicieron mal la derivación, o sea, se saturaron servicios, porque la Argentina, o sea, Buenos Aires no es como acá, que tiene un hospital de referencia, tiene muchos hospitales, muchos centros de salud, no todos los hospitales son de segundo y tercer nivel. Entonces, de pronto, llevaban niños que requerían una neurocirugía o una cirugía especializada a un centro donde no le podían ofrecer ese servicio. Por lo tanto, hubo una cantidad de muertes de niños por errores en la derivación o errores en la evaluación. Yo me acuerdo de una niña que tuvo un traumatismo. La niña estaba de visita acá en la casa de los tíos, una niña argentina, estaban en la vereda y un auto dio marcha atrás, la niña se cayó sentada, vino la prehospitalaria, y como ha tenido un traumatismo de cráneo, la prehospitalaria pasó por el tomógrafo para hacerle una evaluación neurológica antes de llevarla al hospital. La niña se murió en el tomógrafo porque tenía una rotura de vaso que no fue detectada a tiempo. Entonces, este proceso de atención inicial al politrauma que se plantea es seguir una serie de pasos en donde no podemos, o sea, vamos a seguir adelante en orden, punto por punto, y si encontramos algún problema en algún punto de los A, B, C, D, no podemos seguir adelante hasta no solucionar el conflicto que hay en ese punto, tanto sea de la vía aérea, de la columna cervical, de la circulación, todo con un orden. El orden tiene que ver con lo que primero puede matar a un paciente. ¿tá? Un paciente puede estar en coma, un coma primario, que sabemos que es un cuadro grave. ¿tá? El coma, ¿en qué punto está de la evaluación A, B, C, D, E? Les pregunto. El coma es el punto, el coma, lo neurológico es el punto D. ¿tá? Y si tienen un paciente en coma, que está muy grave, probablemente tenga lesiones neurológicas muy graves, pero además tiene una rotura de vaso o una rotura de hígado, lo que lo va a matar primero va a ser el shock hemorrágico antes que lo neurológico, porque el shock hemorrágico está en el punto C, antes del D. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue un proceso, después lo vamos a ver con detenimiento y a ir desmenuzando. El primer paso es la evaluación y tratamiento iniciales, que es básicamente semiológico, o sea, yo no voy a perder tiempo en hacer una tomografía ni una ecografía en una primera instancia. O sea, es un tratamiento semiológico, quiere decir clínico, quiere decir que yo voy a usar mis herramientas semiológicas, que es la observación, la palpación, la percusión, la auscultación, y con eso voy a hacer una evaluación para detectar
las lesiones con riesgo inminente de muerte. Después lo voy a categorizar al paciente y voy a decir, este paciente es un politraumatizado leve, moderado, severo, y en ese punto, por supuesto, se aplica la resucitación, ¿sí? Si el paciente está para resucitar. Después, un segundo examen físico, y en este segundo examen físico, sí, una vez estabilizado el paciente, nosotros lo vamos a observar paso por paso, le vamos a abrir el pelo, a ver si no tiene ningún corte, si no tiene un objeto incrustado, lo vamos a dar vuelta, le vamos a fijar las fracturas, y vamos a coordinar para llevarlo a imagenología, luego de la estabilización del paciente. El triage o clasificación, que esto se hace en la prehospitalaria, es, bueno, se hace, este politraumatizado leve puede ir a un centro de menor capacidad resolutiva, sí puede ir a un centro de salud, que lo calmen, que le fijen la fractura y demás. No tiene por qué ir a un lugar donde precise un quirófano y de todo. Esa es la clasificación. Igual que la transferencia, nosotros nos vamos a quedar en el punto 1 y en el 2. O sea, vamos a ver la evaluación inicial y el segundo examen físico. ¿Cuál es el objetivo? La identificación y tratamiento de las lesiones primarias. El politraumatizado es un paciente que, aparte de tener lesiones propiamente relacionadas con el accidente o con la lesión, puede tener lesiones secundarias en cuanto a la movilización, que esto es más peligroso en los niños, porque como son pequeños, la gente tiende a levantarlos para asistirlos, entonces puede haber una fractura cerrada se puede convertir en abierta, o una fractura lineal se puede convertir en desplazada por un mal movimiento del paciente. Entonces, la identificación de esta evaluación, el objetivo es identificar las lesiones primarias, evitar las secundarias y iatrogénicas a la atención del paciente. Entonces, acá hubo un cambio, siempre la secuencia del soporte vital era el ABCDE, como nosotros conocemos en todos los pacientes, en la asistencia de los pacientes graves. A este paciente se le agregó la X antes de la A, que es el control de hemorragias externas, hemorragias que sean grandes, ¿no? A veces las hemorragias no son tan grandes, pero según el sitio de localización, pueden llegar a ser, ustedes recuerden que la volemia del niño, ahora vamos a ver cuánto es la volemia del niño, tiene que ver con el peso, y entonces a veces, por ejemplo, en el cuero cabelludo, un sangrado en napa por un escalpe, de a poquito, puede el paciente puede quedar anémico si ese sangradito se prolonga en el tiempo. Entonces, el control de las hemorragias externas va a ser lo primero. La permeabilidad de la vía aérea con control de columna cervical. El paciente politraumatizado, esta demostración de lo contrario, que generalmente es por imagenología, tenemos que asistirlo como que tuviera una lesión de columna cervical. Entonces, en una primera instancia se hará con fijación bimanual hasta la colocación del collarete. La evaluación de la respiración, más el aporte de oxígeno. Todo politraumatizador debe recibir oxígeno. La parte circulatoria, la evaluación del estado neurológico y la exposición. La exposición, allá abajo dice con control de hipotermia. La exposición quiere decir lo que yo les decía. Se le da vuelta al paciente, generalmente el paciente nosotros lo recibimos en una camilla de cúbito supino, lo tenemos que dar vuelta en bloque,
cuidando esa columna cervical, explorar la parte de atrás, observar que no existan objetos incrustados, esa sería la parte, y evitar la hipotermia con mantas y lámparas de calor, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, para que el paciente sea salvable, los 3 primeros puntos, o los 4, agregándole control de hemorragia, se deben hacer en menos de 5 minutos. ¿Tá? Eso sería la resucitación funcional. Generalmente, cuando nosotros en el hospital recibimos a ese paciente, yo por suerte, como tengo unos cuantos años, estoy acostumbrada, o sea, viví la experiencia de pacientes que los lleva la familia, así en brazos. Ahora, los pacientes, este tipo de pacientes a nosotros nos llega en la prehospitalaria. Las prehospitalarias sabemos que la atención muchas veces es dificultosa, se hace en el piso, no sabemos quién ha asistido a ese niño, entonces, si bien esto se hace en la prehospitalaria, nosotros volvemos a arrancar de cero cuando el paciente llega. El paciente nos puede llegar a nosotros a la emergencia o puede ir directamente de la calle al CTI. Entonces, en esos 5 minutos vamos a ver las lesiones que puedan amenazar la vida del paciente, como son la permeabilidad de la vía aérea, un hemotórax en el punto B o una hemorragia importante en el punto C. Eso ya lo tenemos que tener detectado, si es en la prehospitalaria o es en el CTI, nosotros, por supuesto. Después vamos a ver que hay herramientas, que no sé si todos lo usan, pero nosotros tenemos scores que universalizan la atención, entonces si me dicen que estamos recibiendo, que vamos a recibir un paciente politraumatizado con un ITP de 8, yo ya sé que es un paciente grave. El ITP es el índice de trauma pediátrico, que después lo vamos a ver. Entonces, yo ahí ya voy a ir convocando al cirujano, porque sé que es un paciente inminentemente quirúrgico. Si me dicen que el paciente viene en coma, al neurocirujano, voy a convocar a hemoterapia y demás. ¿Tá? Ahora hay una metodología que se ha implementado, que es el EcoFast, que lo que hace es, en pocos minutos, tanto en el servicio de urgencia como en el CTI, los pediatras están formando para hacer una ecografía que no es complicada, simplemente lo que ve es líquido libre en el peritoneo o en el tórax. Entonces, con esta técnica, un pediatra entrenado, inmediatamente que el paciente llegue al hospital, tanto a la urgencia como al CTI, puede ver si ese paciente tiene una hemorragia interna. Entonces, son dos cosas que nos van achicando los tiempos, ¿tá? Que es tan importante en estos pacientes. Eso es, bueno, las responsabilidades nuestras, todo el equipo de salud debe conocer esta metodología, debe conocer lo que se hace con un politraumatizado, cómo se mueve, qué es las cosas que tenemos que tener en cuenta, tener los elementos necesarios para esa etapa. Sabemos que de pronto lo pueden ventilar, que de pronto lo pueden transfundir. Esos son dos cosas que nosotros tenemos que, y cuando vienen pacientes tan complicados, y sobre todo estos pacientes en donde el tiempo, estos son pacientes tiempo dependientes, son pacientes que estresan mucho al equipo de salud, por lo tanto, una vez que se va el paciente, estaría bueno que nosotros
nos juntáramos y auditáramos, bueno, qué cosas se hicieron bien, qué otras cosas se pueden ir mejorando en cuanto a la tarea nuestra. La vía aérea, concomitantemente con control de columna cervical, bueno, el objetivo, por supuesto, es evitar lesiones, evitar lesiones de la columna cervical. Yo me acuerdo que yo hice un curso en Buenos Aires de politrauma y nos pusieron un caso clínico de un adolescente que jugaba al rugby, había tenido una lesión como el latigazo del cuello, había venido con síntomas, con dolor, este, y, y bueno, no, como que lo interpretaron, no le dieron mucha trascendencia. Esa misma adolescente volvió, creo que a los 15 días, con una cuadriplegia. Entonces, las lesiones son tan, las secuelas de una lesión que no se identifica son tan graves y tan invalidantes para el paciente que más vale que hasta que no estemos seguros de que no tenga un tipo de lesión. Incluso hay un tipo de lesión que se llama Shigora, que después la vamos a ver, que es una lesión medular sin lesión ósea de las vértebras. O sea, lo laxo de los ligamentos de los niños hace que el cuello, ese mecanismo de latigazo, y haya lesión medular sin cuestiones óseas. Entonces, cuando nosotros cuidamos la vía aérea en el punto A, vamos a tener también el control de la columna cervical. Cuando decimos que una vía aérea es permeable y suficiente, cuando permite la entrada y la salida de aire sin ningún tipo de problemas ni dificultad. ¿Tá? Cuando no cumple esa función, nosotros decimos que la vía aérea es insuficiente. Esto es importante porque el índice de trauma pediátrico tiene este ítem como una de las cosas a evaluar. ¿Cuáles son las causas de que la vía aérea no esté permeable? Bueno, puede ser, en los niños ustedes saben que la mayor causa, la causa más común de obstrucción de la vía aérea superior es la caída de la lengua, o tosis, que se llama así, la caída de la lengua hacia atrás, porque el niño tiene como una macroglosia con respecto a su cavidad bucal. Entonces, si el niño está inconsciente, puede caer la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea superior. Puede vomitar y también le va a obstruir la vía aérea, o puede tener un cuerpo extraño, el niño va comiendo un caramelo, un chupetín, tiene un accidente y bueno, puede tener un cuerpo extraño en la vía aérea que haga que ésta no sea permeable. ¿Cuáles son los síntomas o la evaluación de una probable obstrucción de la vía aérea? Bueno, si el niño llora o habla, fona, quiere decir que esa vía aérea está permeable, ¿tá? Para que haya fonación, haya sonido, las dos cuerdas vocales se tienen que tocar entre unas y otras. Entonces, ahí nosotros decimos que la vía aérea está permeable. Puede haber estridor, también ustedes conocen el estridor. Puede haber periodos de excitación, depresión, que eso es causado por hipoxia, o sea, por falta de oxígeno a nivel cerebral. Puede tener movimientos inefectivos, o sea, que nosotros vemos que el niño está haciendo un esfuerzo por meter el aire, pero no lo logra. Puede estar obnubilado. La obnubilación o la confusión es típico de cuando hay una hipoventilación y se va acumulando anhídrido carbónico, que eso se llama hipercapnia. Puede haber cianosis. Puede haber frémito, que se llama, que si ustedes tocan, siente como un motorcito a nivel de la tráquea, a nivel del cuello. Eso pasa cuando hay rotura de vía aérea. Puede haber sibilancias, etc. Todo ese tipo de cosas nosotros nos muestran que puede haber una obstrucción de la vía aérea. Para eso nosotros tenemos las maniobras básicas, que ya las vimos,
que es la aspiración a altas presiones. Nosotros en el politraumatizado, la otra vez creo que lo charlábamos, cuando nosotros tenemos que aspirar vómito o un cuerpo extraño, no es una aspiración, no es como cuando aspiramos las aspiraciones nasofaringia, que lo hacemos con una sonda delicada, no, esto vamos a hacerlo con una sonda lo más gruesa y rígida que tengan, que sea transparente, por supuesto, para ver qué es lo que estamos aspirando. Puede haber vómito, puede haber sangre, necesitamos una sonda de buen calibre. Si el paciente está inconsciente, a comprimir el estómago, la elevación del mentón y su luxación maxilar, esto ustedes lo saben, que es la forma, porque en el maxilar inferior es donde está insertada la lengua, entonces si yo hago la maniobra hacia adelante, lo que hago es desobstruir esa vía aérea de la lengua, llevar la lengua para adelante. Si el paciente está inconsciente, una cánula de Guedel o la orofaringia, que únicamente así la banca, el paciente está inconsciente, si no, no la tolera. Y bueno, si el paciente está inconsciente, deberemos ventilar a presión positiva, o sea, en forma activa. Si el paciente tiene una vía aérea inefectiva o vemos que no está ventilando lo suficiente, se deberá ventilar en una primera instancia a presión positiva con bolsa máscara. Hasta ahí son las maniobras que podemos hacer nosotros, que son las básicas, y las avanzadas pueden ser la intubación traqueal, que es la más común, o pueden ser quirúrgicas. También puede ser pterodectomía, puede ser punción cricoidea, puede ser traqueostomía, o sea, porque en el politraumatizado podemos tener también lesiones de macizo facial importantes en donde esa vía aérea no puede ser instrumentada a nivel por la boca ni por la nariz, sino que debamos intentar una ventilación a través de una vía de la tráquea para abajo. Entonces, estas son las maniobras elementales que habíamos hablado. Así es como se mide la cánula de Mayo, en la forma correcta, porque a veces miramos así, nos parece que está bien, para el tamaño del niño, no, pero esa es la forma correcta de medirla. La ventilación bolsa máscara, esta es la técnica de la C y la E, esta es la C y esta es la E, para sostener el maxilar y poder ventilar. Lo ideal es hacerlo entre dos personas. La máscara tiene que ser adecuada a la cara del niño. En los más chiquitos se puede usar máscaras redondas, en los más grandes triangulares. Lo importante es que la máscara sea de silicona, que se adapte bien a la cara del paciente, sin fugas. Tiene que ser transparente para nosotros poder ver si el paciente recolora los labios o vomita, y debe cubrir la nariz y el arco nasogeniano. En la parte de oxigenación, como ya dijimos, el politraumatizado debe administrarse el oxígeno para una saturación de 95%, por lo menos como mínimo. Y estas son las maniobras avanzadas, que es la intubación, los dispositivos laringeos y técnicas quirúrgicas. Los dispositivos laringeos no son muy recomendados en este tipo de paciente, porque no sé, si bien se aísla un poco la vía digestiva de la vía aérea, no es tan seguro. Cuando el paciente se va a intubar, si tiene un Glasgow menor o igual a 8, que el Glasgow me habla de una alteración de la conciencia, puede ser primaria, un traumatismo de cráneo, o secundaria, hipoxia, o si nosotros vemos que la ventilación es inefectiva. Siempre se hiperventila al paciente antes de ventilarlo, a no ser, ¿se acuerdan en qué momento
en qué circunstancia no se hiperventila al paciente antes de intubarlo? Ve, se hiperventila, pero no con bolsa máscara. ¿Se acuerdan? Traumatismo de tórax. No. Hay un tipo de intubación en donde nosotros queremos evitar llenar el estómago de aire, por lo cual no Secuencia aplicamos rápida, ¿no era? la de secuencia Sea rápida. rápido. Ahí está. Entonces, el paciente o va a ir con una máscara con reservorio, o va a ir con un OAF. Esa va a ser la hiperventilación, pero no con bolsa máscara, porque si no, distendemos el estómago y tiene grandes chances de vomitar. Que puede ser empleado acá también, según lo que eso ustedes le preguntan al médico, porque cada maestrito con su librito. La intubación endotraqueal es como nosotros nos aseguramos al 100% que esa vía aérea está permeable y que no hay riesgo de accidente secundario o segundo accidente, como se le llama, como cuando en el transcurso de la asistencia al politraumatizado suceden cosas iatrogénicas, no sé si iatrogénicas, pero suceden otras cosas más allá de la lesión del accidente. En este caso, si el paciente, que es un paciente que ya sabemos que mismo por la lesión existe una distensión gástrica, no sé, si no cuidamos que el paciente no se aspire contenido gástrico, bueno, estaríamos ahí provocando un segundo accidente. Otros métodos que yo le decía, la máscara laringea, puede ser útil cuando no hay personal, siempre se debe tener en los carros, porque puede pasar de que no se pueda ventilar en una primera instancia el paciente. Ustedes saben que estos pacientes, a diferencia de un paciente de coordinación, en donde vieron que ahí está la consulta, al anestesista, porque le hacen una escala, a ver si es de difícil intubación y qué sé yo, bueno, esto no existe en esta situación, por lo cual puede pasar de que el paciente, más allá de la pericia del técnico, puede pasar de que el paciente sea un paciente de difícil intubación. Entonces siempre tenemos que tener estas máscaras, porque estas máscaras son fáciles de poner, tienen una línea negra, sabemos que la línea negra va para arriba, se colocan en la garganta, digamos, y se insufla. Se insufla un balón, queda, digamos, una ventana frente a la tráquea, que por ahí es donde se ventila. Acá está. Se insufla y la vueltita esta de la máscara se infla y queda como bien emplazada ahí. En este tipo de pacientes no es muy conveniente porque, bueno, ¿qué pasa con la vía digestiva? ¿Con cuánto se Esto insufla? Perdón. ¿Con cuánto no, se sí, insufla? hasta que vos veas resistencia. Ah, ok. Gracias. Respecto a esto, Amparo, por una consulta. Sí. Antes de poner la máscara laringea estamos hablando, ¿no?, de poner la sonda de alimentación, porque una vez que tienes la máscara laringea es re difícil, de que no puedes pasar la sonda de alimentación. Y no, Por eso, no, previamente la sonda no de va alimentación. Pero si en el caso que tú hayas bolseado y tienes que degravitar el estómago, una vez que tenga la máscara laringea primero, viste que no la puedes recolocar, es decir, que no puedes colocar la sonda de alimentación. y Primero no, va la sonda de alimentación, después la máscara laringea, y son de conexión y adaptación universal con el ambú. Eso es otra sí, cosa, ¿viste? Para agregar el detalle. todo lo que es de vía aérea superior es de adaptación universal. Ujú. De superior no, todo lo que es dispositivo de vía aérea. Traqueostomía, tubo endotraqueal, todo tiene adaptación universal.
Bueno, es eso, cuando contaste que nosotros tenemos en el servicio máscara laringia del número 0 al 5, las chiquilinas de emergencia no sé si la tienen, la máscara laringia. Y otra cosa también de difícil intubación, otro dispositivo que contamos es con las bujías de Bousignac, viste que ya lo hemos hablado, que son Ah, esos sí. introductores con una luz interna que el paciente de que lo puedes oxigenar, ¿viste? Conectándolo directamente a una turadura de oxígeno, a un flugímetro. ¿Tá? Sí. Bueno, mientras se realiza la intubación, de que lo usan como introductor. Vos me mostraste las fotos, ¿no? Exacto, sí. Te lo mostré las chiquilinas. Ah, bien, no, que no pasa nada, Claudia. Porque no todos sobre todo, yo qué sé, a veces este, puede pasar en el interior que no haya médico pediatra o este, esas cosas habría que chequear. Me encantaría ir a auditar los hospitales del interior a ver qué tienen, porque No. es fundamental. Bueno, estas otras técnicas quirúrgicas son excepcionales, pero se han hecho ante la imposibilidad de la intubación. Esta es la punción, o sea, esto no se puede sostener más de 15 o 20 minutos porque el paciente se ventila, pero no elimina, retiene CO2. Es como una maniobra de salvataje con varias complicaciones. Es más, Nora, ahí en Rocha pasó que un médico, no sé, se puso a hacer, parece que no sé qué era el paciente, no sé si era un politrauma o era otro tipo de paciente, me parece que era una obstrucción de la vía aérea superior, pero no sé por qué, y se puso a hacerle una traqueostomía. ¿Te enteraste de eso? Hace No. sí, hace unos años ya, pero fue en Rocha, Ajá. en el sanatorio. ¿Y se puso a hacer una traqueo que en la puerta de emergencia? No. Yo no sé si en la puerta de emergencia o en el CTI, en el CTI. Ujú. Y le fue mal, por eso digo, le fue mal al niño. Ah, mira. Mm. No me enteré. Este, em, estas, estas cosas que cuando éramos chicos decía el canuto de la lapicera, ¿te acuerdas? Bueno, no sé. En aquella famosa Cuando- película Anaconda. claro, cuando yo era chica decía no, y el canuto, a la lapicera, a la Vic, le sacás el coso de adentro y le metés ahí para que respire, yo qué sé. Más o menos el principio es el mismo. Está. Ojalá nunca se tenga que hacer eso porque está. Después la fijación de la columna cervical en una primera instancia es bimanual. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar el cuello, que la tráquea tiene que estar alineada, porque si no, cuando hay un neumotórax, sobre todo un neumotórax a tensión, la tráquea se desplaza hacia un lado. Entonces tengo que ver que la tráquea esté alineada, de que no haya frémito o no haya aire debajo de la piel, que a mí me está hablando de, este, de rotura de tráquea o de vía aérea. Tengo que ver cómo están las clavículas, que no haya fracturas. Tengo que ver que no haya sobresaltos óseos en la parte posterior, en la parte de las cervicales. Tengo que ver si no sale sangre o líquido cefalorraquídeo por el oído. Tengo que mirar atrás de la oreja que no haya hematoma, que eso se llama signo de Battle, que es frecuente cuando hay fractura de base de cráneo. Tengo que bichear todo eso antes de ponerle el collarete. Entonces, en un principio se hace bimanual
otro operador revisa todo eso que yo les digo, toca la cabeza, que no haya hundimientos, que no haya perforaciones, y después se coloca el collarete. En caso que haya que instrumentar la vía aérea, intubar al paciente, el operador que sostiene la columna se va a poner al revés. O sea, va a sostener la cabeza desde abajo para que el operador pueda ventilar. Acá recordar la lesión esa de Yubora que yo le digo, que es una lesión que no hay alteraciones ni hay fracturas de vértebras, pero sí solamente se detecta por resonancia magnética cuando hay una sospecha clínica de shock espinal, sobre todo. ¿Se acuerdan qué tipo de shock en el espinal dentro de la caracterización o clasificación de shock? Que era hemorrágico, cardiogénico, distributivo. Está dentro de los distributivos, ¿verdad? Bueno, la fijación se hace con los collarines cervicales. El collarín solamente me va a evitar el movimiento de sí y el no, pero no me va a evitar los movimientos laterales, por lo cual tengo que tener fijadores laterales, que lo ideal es que sean perforados para que el paciente pueda escuchar y nosotros podamos ver también si existe sangrado, otorragia o otorraquia. En el punto B, los traumatismos de tórax, por suerte no son muy frecuentes, generalmente se dan en accidentes de tránsito, tienen una alta mortalidad y más si se combinan con traumatismos de cráneo. El 90% es romo, o sea, puede haber alguno penetrante en adolescentes, como hemos tenido nosotros, heridas de bala, pero en general son traumatismos cerrados. Para que la respiración sea efectiva, nosotros tenemos que tener una vía aérea permeable y suficiente. Por eso ya resolvimos el punto A. Acá estamos en el punto B. La vía aérea está permeable y suficiente, pero además tenemos que tener los vasos intratorácicos permeables. No tenemos que tener lesiones abiertas de tórax, porque el tórax es una cavidad cerrada que trabaja con presiones. Tenemos que tener una integridad en el sistema nervioso central, porque es el que comanda la respiración, y un mediastino centrado. Esas son todas las condiciones para que tengamos una respiración eficaz. Dentro de las lesiones torácicas hay los que nosotros debemos detectar rápidamente. Las de riesgo se llaman lesiones RIM, riesgo inminente de muerte, que deben ser tratadas inmediatamente, si no lleva al paciente a la muerte en minutos, que es la obstrucción aguda de la vía aérea, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax hipertensivo, acá ustedes ven, a diferencia del neumotórax común, hay una lesión a nivel del parénquima o de la pleura. Entonces, el pulmón empieza a liberar aire, ¿tá? Hay una acumulación de aire que sigue saliendo a nivel del espacio pleural. Entonces, ¿qué pasa? Ese pulmón se colapsa, se achica y desplaza todas las estructuras para el otro lado, para el lado contralateral. Si yo les pregunto, si esto no se resuelve, ¿de qué se muere el paciente? A ver.
Miren el dibujo, Un paro. miren, Cardíaco. Un paro. ¿de qué se muere? ¿Qué hay ahí en el medio? O sea, por eso decía que tiene, las estructuras del mediastino tienen que estar. ¿Qué hay en el mediastino? A ver si se acuerdan un poco de anatomía. O sea, están los pulmones de cada lado y en el medio el mediastino. El mediastino tiene el corazón y las grandes venas. ¿Se acuerdan? Las cavas que llevan la sangre al corazón y la aorta que distribuye la sangre a toda la economía del cuerpo. Bueno, más el exófago, ¿no? Todo eso está en el mediastino. Entonces, si el aire sigue saliendo, 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 y eso no se resuelve rápidamente, el pulmón se colapsa y desplaza las estructuras hacia el otro lado, por lo cual comprime los grandes vasos y hace que no llegue sangre al corazón. Entonces, el paciente muere de colapso circulatorio. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Para eso nosotros tenemos signos precoces y más tardíos. La idea es en los signos precoces actuar, disnea, taquipnea, tiraje, o sea, un paciente con tiraje, con dificultad respiratoria en el contexto de un politrauma es muy sospechoso, ¿no? El choque de punta, que es donde se oculta el corazón, está desplazado, sería en el cuarto espacio, línea media interclavicular izquierda, ahí se escucha el corazón. Si eso está desplazado hacia la derecha, es sugestivo de que tenga un neumotórax hipertensivo. Timpanismo, o sea, el médico percute y se escucha aire. Y en este punto es donde se vamos a actuar. Estos son los tardíos o premortem, dificultad respiratoria severa con insuficiencia circulatoria, ingurgitación de la vena del cuello, cianosis. ¿Qué hacemos? Hay que convertir ese neumotórax hipertensivo en un isotensivo. O sea, el paciente va a seguir teniendo el neumotórax, pero bueno, ese neumotórax ya no va a desplazar ninguna estructura porque va a quedar el aire entre las pleuras ahí tranquilito. Generalmente es aire con sangre, ¿no? Es hemoneumotórax en este contexto de politrauma. Entonces, lo que hace se hace una punción de emergencia a nivel de la línea media clavicular en el segundo espacio, y después, o sea, a este nivel se va a hacer la punción para sacar el aire, y después el drenaje definitivo se hará en el quinto espacio, línea media axilar, acá. ¿Está? Que se hará en otras condiciones, lo hará el cirujano, pero la resolución de un neumotórax hipertensivo la hace el que esté, porque si no el paciente se muere. Entonces, esa toracocentesis la vamos a hacer, vamos a preparar una jeringa de 20, le vamos a sacar el émbolo, vamos a dejar solo la camisa, con suero fisiológico y un Avocat, que puede ser 14, 16, 18, según el tamaño del niño, y de esa manera, cuando el médico punciona el Avocat con la camisa de la jeringa que va a tener el suerito, y ahí va a borbotar el suerito para sacar el aire. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien, chiquilines? Cuando decís lo hace cualquiera, hablamos de médico. Sí.
No, por las dudas, porque por las dudas. Sí, son maniobras médicas, pero yo qué Pero, sé, pero ponele, eh, a veces, ahora no se ve tanto, pero a veces los médicos hacían, había médicos que hacían su internado en el hospital de clínicas. Entonces estaban años en el internado, veían absolutamente de todo y eran, o sea, no sé, eran otros tiempos, como decirte, ahora el internado es un año, yo qué sé, eran como muchos años de internado. Entonces, ellos a pesar de ser internos, manejaban mucho procedimiento que estaban, sobre todo porque hacían guardias en la urgencia, este, o en bloc, o STI, o sea, en el hospital de clínicas. Entonces, eran como muy osados para hacer procedimientos, cosa que ahora no se ve ni loco. Este, yo qué sé, a veces tenemos que hacer nosotros las intraóseas porque no se animan, y es una tarea, cosa sencilla. sí, por eso pregunto, porque hay cosas que, o sea, enfermería lo hace y no debería hacerlo. Pero bueno, Mira, siempre pero, que, siempre hay como un manto legal que sabes que te protege cuando, si vos no haces algo, el paciente se muere. Siempre, o sea, depende de dónde trabajes, ¿viste? Es como todo. Yo si estoy en Calamuchita y no hay médico, estoy en un puesto, porque esas cosas a nosotros nos parece que no existen, pero existen. Yo he dado clase en el interior, es para el ministerio hace unos años, y no podías creer, yo qué sé, hay puestos en el medio de la nada, un puesto con una enfermera, ponele. Y claro, entonces te decían, ¿y yo qué hago? Porque nosotros íbamos, no me acuerdo qué año fue cuando aumentó la mortalidad infantil a causa de las enfermedades respiratorias. Entonces hicieron un grupo ahí en el hospital, y el ministerio nos mandaba a capacitar al interior. Entonces fuimos a todos los departamentos, Rivera, Artigas, Bella Unión, y ahí en Durazno. Entonces te decía la enfermedad, pero yo, cosa que yo no sabía que había en el medio de la nada, un puesto, ¿viste? ¿Y qué le hago? Y yo qué sé, ponerle oxígeno y no sé, buscar un carro, un caballo, lo que sea, llevarlo al hospital, porque, o sea, viste que a veces como que la realidad, o sea, siempre tenemos yo que doy clase, siempre te pongo desde el peor escenario hasta, ¿viste? Porque vos no sabés claro. la gente dónde va a ir a trabajar. Y Y capaz desde, que claro, sí, claro. Y desde el peor escenario, como decís vos sabés hasta dónde hay que introducir el agua. hasta que ¿Cómo te das salga aire. cuenta? Hasta que salga aire. Porque O sea, claro, está, te va a barbotar el suero ajá, de la jeringa. está. El segundo espacio, a la Sí, mitad de la clavícula, segundo espacio. ¿Tá? ok, ok. Bueno, en el punto C, este es un punto que ha sufrido cambios, porque hasta no hace mucho tiempo, bueno, si está politraumatizado, es un paciente básicamente hipovolémico, entonces le damos unas cargas de suero y de cristalóide es el fisiológico, el Ringer lactato, y lo vamos aguantando porque la PA, no sé qué, bueno, eso ahora como que está en revisión, porque se vio que el hemodiluir tanto al paciente hacía bueno, después todos los factores de la coagulación se alteraran, se, a largo plazo, dentro de la falla orgánica multisistémica, estaba la coagulación intravascular diseminada, eran que todos los factores de la coagulación se consumían, y el paciente empezaba a sangrar por todos lados. Era como parte del proceso que se vio que era, o sea, vos podés mantener una volemia, pero si no mantenés
las sustancias de intercambio para los tejidos, como es la glucosa, como es el oxígeno de la sangre, por más que mantengas la volemia, como que después, a largo plazo, los órganos empiezan como a sufrir esos efectos de la hemodilución. Entonces, cosa que en adultos ya, o sea, nosotros siempre vamos corriendo de atrás, o sea, lo que en adultos se demostró hace 1000 años, bueno, ahora vamos por ese camino. Bueno, acá más o menos, nosotros tenemos como dos formas de hemorragias, ¿no? Las hemorragias ocultas y las externas, como ya vimos. Las hemorragias ocultas siempre generalmente son en las lesiones intraabdominales. Las más peligrosas son las de víscera maciza, porque después, por ejemplo, las lesiones intestinales, que son bastante comunes, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, cuando el niño ¿vieron esos cinturones que son de cintura, solo de cintura? Que no tienen 3 puntas. Ahora están como que, bueno, los obligatorios son los de las 3 puntas, pero antes, en el asiento de atrás, iban solo con la cintura. Bueno, ese tipo de cinturón daba lesiones de columna lumbar y estallido de víscera hueca. Pero en realidad las lesiones viscerales de la víscera hueca no son tan peligrosas como la de hígado o la de vaso, que son rápidamente exsanguinantes. Lesiones intratorácicas también, el hemoneumotórax, las fracturas de pelvis, la pelvis puede albergar hasta 4 volemias, porque todos los vasos que están ahí, ustedes ven la pelvis desde arriba, es como es la base digamos, del tronco, y es como, lo ven en forma, si ustedes la ven en forma circular, ¿no? Es como un óvalo. Hay fracturas inestables de pelvis, en donde ese aro, digamos, que forman los huesos ilíacos, se corren, arrancan todo lo que es las venas ilíacas y son muy exsanguinantes, igual que las fracturas de fémur. Muchas veces el paciente viene medio paliducho, es que ha tenido o sea, el fémur se fracturó, sangró y quedó ahí. Pero cuando tenemos más de una fractura, por ejemplo, fracturas de los 2 fémures, las lesiones hemorrágicas pueden ser muy graves. Bueno, esto es lo que nosotros vemos básicamente cuando decimos evaluación hemodinámica. Bueno, ¿cómo evaluamos lo hemodinámico? Todo lo que es circulatorio, presión arterial, pulso, característica de los pulsos, relleno capilar, todo eso. La piel, ustedes saben que el paciente hipovolémico tiene una vasoconstricción periférica, por lo cual, o sea, el paciente cierra los vasos periféricos de la piel y demás para reorganizar o redistribuir la volemia a los órganos más nobles. El sistema nervioso central también va a sufrir alteraciones por hipoxia, no porque le falte oxígeno, sino que le falta el transportador del oxígeno, que son los glóbulos rojos y la hemoglobina. Y para nosotros en enfermería, la diuresis, la cantidad de orina, es un indicador secundario de y la hipovolemia también. En el paciente hipovolémico, las reglas de oro serían estas. Ahora hay una reposición que se llama con control de daño, o sea, evitando esa hemodilución. Eso sería en caso de shock, lo que hay que hacer. La hipoperfusión del shock
va a traer alteraciones a nivel celular y sistémico. Celular, cada órgano es en diferentes tiempos va a empezar a sufrir las consecuencias de la hipoperfusión. O sea, no hay sangre, entonces a la célula de ese tejido, de ese órgano, no le llega ni oxígeno, ni glucosa, y tampoco va a poder liberar el producto del metabolismo celular, por lo cual se va a empezar a acumular ácido láctico. Por eso nosotros medimos, la medición del ácido láctico es importante en este tipo de pacientes. Entonces, como ya dijimos, a nivel sistémico vamos a evaluar la recoloración, la diuresis, la conciencia, y a nivel de la hipoperfusión celular vamos a evaluar los niveles, sobre todo del base excess, de la gasometría y el ácido láctico. Porque hay una correlación entre los niveles de lactato y de base exceso y la mortalidad o la supervivencia, como factor de riesgo de la falla orgánica multisistémica, ¿tá? El base exceso, recuerden que es más menos 2, se ve en la gasometría, y es más menos 2 miliequivalente por litro el valor normal, y ahí ven los valores con riesgo de complicaciones o de fallo multiorgánico, dependiendo de la cantidad o de los valores del base exceso. Bueno, el paciente puede tener sangrado no compresible, que eso el sangrado va a ser de resolución quirúrgica por el cirujano o por el traumatólogo, o puede tener una hemorragia externa. Dentro del sangrado no compresible puede ser en el tórax, puede ser en el abdomen y puede ser en el retroperitoneo. Retroperitoneo por fractura de pelvis, como ya les dije, las venas ilíacas, puede ser el riñón que sangre. Y después, en las compresibles, por supuesto, las extremidades. ¿Cómo vamos a cohibir la hemorragia? Bueno, si la vena o la arteria que sangra es de menor calibre, lo podremos hacer comprimiendo en el punto directo de ese vaso, o si está en una zona que es de difícil, en una zona que no se puede poner un torniquete, ni se puede ligar, ni nada, se hace contra un plano óseo. Por ejemplo, si tiene, me acuerdo, la nieta de Alfonsín, un presidente de Argentina, estaba en el colegio y atravesó un ventanal y tuvo una sección de femoral. Y bueno, si alguien hubiese sabido hacer esta técnica de comprimir el vaso contra el hueso, capaz que le hubiese ido mejor. Y después, en el caso de las amputaciones, vieron que había como una cosa, torniquete sí, torniquete no. Bueno, el torniquete se puede hacer controlando los tiempos. Hay que de tanto en tanto ir desinsuflándolo hasta que se resuelva quirúrgicamente el sangrado de ese vaso. Estos son los lugares, dependiendo del tamaño del niño, la edad del niño, en donde es más conveniente tomar el pulso. Perdón que te interrumpa. ¿Estás pasando diapos vos? Porque no nos aparece a nosotros en la pantalla. Sí. A mí me aparece solo el de shock hipovolémico. Y quedó como detenido ahí. Ay, No sé si al resto le aparece. ¿Ahí? No. No, sigue igual. Dice, su función de compartir está en pausa. ¿Cómo se saca la pausa?
Ahí, ¿no? No, Historia. Espera. Espera, fija. Espera que dejo compartir, vuelvo a compartir. Ya queda así. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí ahora sí. está. Bueno, esto creo que es parte de la valoración. Que dice que la caída de la valoración máxima o la sistémica, en general los niños le tienen mecanismos compensatorios que la hipotensión es un signo bastante tardío, por estar premortem con la PA. Ahí, bien. Esta es la forma rápida de calcular una presión sistólica para una presión teórica. Vieron que es para saber si la presión es adecuada para la edad del niño, se hacen como, se usan unas tablas de percentiles como el percentil de crecimiento y desarrollo. Entonces, como no vamos a andar con la tablita, más o menos podemos hacer un cálculo rápido de la presión teórica que tendría que tener ese niño para esa edad, que es 80 más la edad por 2, ¿está? Y después, si ustedes están en una evaluación rápida, pueden evaluar o tener un estimativo de la presión arterial sistólica o máxima a través de la evaluación de los pulsos. Si el radial, que es el pulso, uno de los pulsos más finos, está palpable, decimos que el paciente está normotenso. Si no tiene radial, ustedes no le sienten el radial y palpan el femoral y está presente, decimos que la presión está entre 90 y 50. Y cuando hay ausencia de todos los pulsos palpables, los pulsos periféricos, decimos que el paciente es hipotenso por debajo de 50. Esto es como una forma rápida de estimar la presión arterial sistólica a través de los pulsos. Bueno, la diuresis, ese es el valor que nosotros pretendemos, en un paciente hipovolémico que sea repuesto. Esto es lo que ya dijimos, a nivel del sistema nervioso central, si el paciente está oxigenado, bien oxigenado, no tuvo ninguna injuria directa sobre el cráneo y tiene cambios como depresión o excitación de presión, se puede pensar en un paciente que esté hipoperfundido, o sea que tenga una hipovolemia por hipoperfusión. Generalmente en una primera instancia se coloca 2 accesos vasculares periféricos, si bien en todos los pacientes, o sea, el paciente si llega a CTI en una segunda instancia, sí, por supuesto que hay que colocarle una vía venosa central, porque todo paciente que se repone debemos medirle la PVC. Si el paciente tiene, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, que tenga un paciente neurocrítico también, vamos a tener que medir la PVC. Entonces, un paciente CTI, por supuesto que en una instancia más tardía a la atención inicial, va a llevar una vía central. En una primera instancia, un paciente hipovolémico que tengo que reponer, una reposición rápida la voy a hacer con un catéter corto y el mejor calibre que pueda para esa vena, ¿no? Estamos hablando de niños, no vamos a decir números de catéter, pero bueno, si el niño es pequeño y bueno,
romperé un poco el esquema ese de primero el dorso de la mano, y yo qué sé, de lo más distal a lo más proximal, y le colocaré un acceso vascular ahí en el cubital. Eh, en general son dos. Como siempre, una vez que nosotros colocamos los accesos vasculares, retiramos, hacemos las muestras. ¿Qué les parece a ustedes que qué muestras les van a pedir para sacar? Ustedes ya tienen que tener los frasquitos, por más que sea de indicación médica, tendrán que tener los frasquitos pronto. ¿Qué le van a pedir? Funcional renal, hemograma. ¿Qué más? Le van a pedir hemograma para ver el hematocrito, le van a pedir función hepática, función renal. Por lo que yo dije, eso, cada órgano puede sufrir los efectos de la hipoperfusión en diferentes tiempos. Función renal, función hepática, gasometría, Ajá. ácido láctico, crisis, ¿no? Sí, acá. Grupo de clasificación. Grupo de clasificación también. Muy bien. Tener en cuenta la vía intraósea. La vía intraósea ya es bastante conocida por todos nosotros. En un politraumatizado, en donde no haya pérdidas hemáticas masivas, se puede hacer una reposición a 60 mililitros kilo. O sea, ¿cuánto es la volemia? O sea, ¿cuánto es la sangre total que tiene el paciente? De 60 a 80 mililitros por kilo, ¿está? O un 8% de su peso corporal. Eso, para que ustedes tengan una idea. Un 25% de pérdidas hepáticas es un sangrado bastante grave, con lo cual, si antes nosotros reponíamos a 60 mililitros kilo, ahora esto cambió un poco. Nosotros podemos reponer, podemos hacer reposiciones de 20, porque antes eran 3 reposiciones de 20, o sea, 20 mililitros kilo hacia la reposición rápida, controlaba. El paciente mejoró, si no mejoró, 20 más, si no mejoró, 20 más. Ahora se pasa antes a los cristaloides, o sea, a los coloides. O sea, ustedes saben que el suero fisiológico y el Ringer lactato, que son los cristaloides que se usan, no todos quedan en el intravascular. Lo que hacen es mantener un poco la volemia y después se reabsorbe y se elimina. ¿Qué es lo que mantiene la volemia y aparte aporta productos que van a mantener los factores de la coagulación y demás? El plasma, los glóbulos y las plaquetas. Entonces, si el politraumatizado, esta es la clasificación del shock hemorrágico. Ustedes ven que los porcentajes, entonces, quiero mostrarles la resucitación con control de daños. Vamos a cohibir el sangrado si es externo, evitar la hipotermia y reponer con hemoderivados. O sea, vamos a hacer una carga de 20 mililitros kilo de cristaloide, o sea, de suero fisiológico, e inmediatamente vamos a pasar a la sangre, al plasma y a las plaquetas. Esa es lo que se llama resucitación con control de daños, con reposición de hemoderivados 1-1-1.
Bueno, hasta el punto C quedó claro. Sí, Sí. Bueno. Dentro de la evaluación neurológica, lo que dijimos es, el paciente puede tener dos tipos de lesiones, las primarias, que son aquellas que son el producto de la lesión directa sobre el encéfalo, y después las secundarias, que están relacionados básicamente con cuestiones de hipoperfusión, ¿tá? Que van a causar hipoxia, hipotensión y edema. En una primera instancia, nosotros vamos a hacer este tipo de evaluación, que es una evaluación rápida, que es si el paciente, el APDN o BPDN, también por ahí están en algunas, en algunas guías, nosotros los castellanizamos. Decimos que el paciente está alerta, reactivo, no es un estado de conciencia. Muchas veces ustedes ponen reactivo, o sea, un paciente puede estar en coma y estar reactivo a un estímulo doloroso, y sin embargo no está lúcido, ¿no? Entonces, alerta sería lo correcto, o lúcido en los niños más grandes, porque yo puedo decir que un paciente está lúcido cuando está ubicado en tiempo, en espacio y en sí mismo. O sea, sabe quién es, dónde está, ¿no? Y qué día soy. Pero los más chiquitos, los preverbales, vamos a decir que están alerta. Después, si el paciente responde a la palabra, no está alerta, pero responde a la palabra. No está alerta, no responde a la palabra, pero responde al estímulo doloroso o no responde. Esa va a ser la evaluación rápida que generalmente hace enfermería para conocer el estado de conciencia de un paciente. Ahí está la PDN. La evaluación neurológica o el mini examen neurológico que nosotros vamos a hacer en este tipo de pacientes es evaluar el nivel de conciencia por el APDN, y en una segunda instancia se podrá hacer por la escala de coma de Glasgow, si es que el paciente no recibió ningún fármaco de sedación, o si el paciente está ventilado, ya sabemos que lo sedaron, que lo sedoanalgesiaron y hasta le dieron curarizantes. Entonces tendremos que medirlo de otra manera. Pero entonces vamos a medir el nivel de conciencia, la evaluación de las pupilas, que nos va a estar hablando si hay algún tipo de desequilibrio entre la masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Siempre que haya algo extra a esos tres componentes, se va a traducir a través de la alteración pupilar. Y después toda la parte motora, si existen debilidad, parestesias, parálisis, comparar los miembros con los miembros contralateral, a ver si hay movimientos espontáneos. Esas tres cosas serían lo que nosotros llamamos mini examen neurológico, que es al arribo de paciente prácticamente. Bueno, acá en la escala de coma de Glasgow, como ya la dije, una vez corregida todas las descompensaciones y fuera de los fármacos sedantes o relajantes que lo vamos a hacer. Hay una escala de Glasgow modificada para niños y lactantes, o también se llama escala de Raimondi. Ustedes se acuerdan que lo que evalúa es si hay respuesta o apertura ocular a los estímulos o espontánea,
entre la espontánea y ninguna hay, o sea, la respuesta de apertura ocular se evalúa en 4 ítems, la respuesta motora en 5 ítems, 6 ítems, y la verbal en 5, ¿tá? Que es diferente al adulto porque esta es modificada para niños y lactantes. Los pacientes ventilados están ventilados, sedados. Hay una escala que muestra, que evalúa, si se quiere, se llama Coles, creo que se llama el que inventó esta escala, que es para ver si el paciente reacciona dependiendo de los estímulos externos, ¿tá? Y ahí llegan a la misma puntuación. Ustedes saben que era Glasgow, lo máximo es 15. La escala que el paciente queda 15, está bien, su conciencia, y a medida que vaya bajando un punto, ahí la escala de Glasgow sirve también como evaluación en los pacientes. Muchas veces hay procesos de sangrados, traumatismo de cráneo con sangrado, que son procesos más lentos, no es un hematoma extradural donde se rompe una arteria, el sangrado es rápidamente, donde rápidamente se progresa a la compresión de la masa, sino que hay sangrados venosos, que son más lentos, y nosotros con el Glasgow lo que hacemos es ir evaluando si ese Glasgow va bajando, ¿tá? El nivel de conciencia va bajando en una escala objetiva. Esas son las pupilas. De las pupilas nosotros que evaluamos el tamaño, o sea, si están más grandes, intermedias, que es el tamaño normal, o más pequeñas de lo que tienen que estar, o sea, midriasis, están midriáticas o mióticas, que no es lo mismo que estén las dos midriáticas o las dos mióticas, que haya diferencia entre una y otra, que cuando hay diferencia, cuando no están parejas, se llama anisocoria, ¿tá? Cuando las pupilas están desparejas, están hablando de daño. La alteración de las pupilas es una evaluación tardía de la hipertensión endocraniana. Cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana, tenemos que ver otros signos antes, como por ejemplo, a ver quién me dice qué cosas le harían llamar la atención en esta historia. Un paciente con un traumatismo queda en observación. Tuvo un traumatismo de cráneo leve, queda en observación 12 horas. Y se queda en observación para que observen qué es lo que tenemos que observar y qué cosas nos tienen que llamar la atención. Porque los pacientes quedan en observación, pero somos las enfermeras las que los observamos y las que tenemos que ser médicos si vemos cosas raras o anormales. ¿Qué cosas me llamarían la atención en este paciente? ¿Qué es lo que tengo que controlar en este paciente? Que está con un traumatismo de cráneo, que lo dejaron 12 horas en observación. A ver, las escucho. Vómitos. Él no coordina, tiene problemas para hablar. ¿Cómo son los vómitos? ¿Como A cualquier chorro. vómito? No, es un tipo de vómito a chorro. ¿Y qué quiere decir a chorro? Porque yo he visto vómitos que también parecen a chorro, pero en realidad... ¿qué es lo que el vómito en chorro, qué es lo que le falta? El paciente que vomita en chorro, el vómito no va precedido de náusea. O sea, el paciente está así y vomita, sin la náusea previa. Ese es el vómito en chorro, el vómito en escopeta. Después, otra compañera dijo que no se le entiende lo que habla. ¿Qué más? Todo el Que nivel se de duerme, no conciencia. despierta. Excitación, Excitación, muy bien. ¿Qué más? Cefalea. Cefalea, muy bien. ¿Qué más?
Desorientación, tendencia al sueño. Muy bien. Fotofobia, ¿no? Que le molesta la luz. Bueno, en esas etapas que nosotros tenemos que, y de los signos vitales, por ejemplo, ¿qué cosas podrían estar alteradas? No se escuchó nada. La frecuencia cardíaca. De los signos vitales, no sé qué no escuchamos, ¿qué cosa puede estar alterada? Ya, signos La presión y la cardíacos. frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿cómo puede estar? Si el paciente tiene una hipertensión endocraniana o está instalando una hipertensión endocraniana. ¿Más rápida o más lenta? Más rápida, un ataque cardíaco. ¿Están todos de acuerdo? Yo creo que una taquicardia también. Creo. Ahí tienen. La expresión clínica de aumento de la PIC, aparte de todo lo que ustedes dijeron, fotofobia, tendencia al sueño, excitación, cefalea, midriasis, es a nivel de los signos vitales, por eso estos pacientes se monitorizan ahora, antes era al ojo por ciento. Estos pacientes tienen alteraciones como hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea, o esas respiraciones irregulares. ¿Se acuerdan de la Jane Stock y de todas esas? Bueno, generalmente son respiraciones irregulares o bradipnea. Esas tres alteraciones en los signos vitales se llama triada de Cushing y es como lo que me está asegurando de que el paciente tiene una hipertensión endocraniana, aparte de todo lo otro clínico que vimos. ¿Tá? Así que la frecuencia cardíaca va a estar más baja para la edad, la frecuencia respiratoria también, o va a tener respiraciones raras, y la presión arterial va a estar elevada para la edad. ¿Hasta ahí estamos bien, chiquilina? Sí. Tengo una pregunta. ¿Pasa lo mismo con el adolescente que con el más chiquito, con el tema de la frecuencia cardíaca, o es general para todo? Sí, es para todos. Nosotros hace poco tuvimos un niño que tenía, no era un traumatismo de cráneo, pero tenía, era una hidrocefalia. Viste que, o sea, la hipertensión endocraniana pasa cuando hay un desequilibrio entre la masa del encéfalo, digamos, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que irriga todo eso. ¿Tá? Eso está todo en un equilibrio, en una bóveda inextensible como es el cráneo. En el caso de las hidrocefalias, los niños, como todavía no tienen las suturas soldadas, esa cabeza va creciendo, bueno, de a poco, se lo diagnostica, se le hace una derivación, la derivación ventrículo-peritoneal. Muchas veces esa derivación falla y bueno, empiezan las complicaciones. Entonces el niño puede empezar con vómitos o qué sé yo, generalmente empiezan con fiebre porque hacen ventriculitis, que se llama, que es la infección del ventrículo, generalmente esas derivaciones son el ventrículo lateral, y bueno, se infectan y el paciente está con fiebre y la válvula no funciona. Entonces empieza a acumular el líquido y el paciente empieza con síntomas. La otra vez nos pasó que un paciente, ese era el cuadro, y bueno,
lo estuvimos controlando, las pupilas, esto, lo otro, lo monitorizamos y el paciente tenía. Empezó, aparte lo vimos de a poco, era un paciente que era un lactante, ponele, tendría entre 9 y 11 meses, llegó a 60 de frecuencia cardíaca, o sea, una frecuencia muy baja para la edad, o sea, claramente ese niño estaba con una hipertensión endocraniana importante ya entrando en esta, o sea, no tenía alteraciones de la respiración todavía, ni hipertensión, pero estaba, ya había arrancado con bradicardia. O sea, siempre puede ser, en el caso de politraumatizado, un sangrado, pero puede ser por líquido cefalorraquídeo, o en el caso de las hidrocefalias, puede ser por tumores también. Cualquier cosa que en esa bóveda inextensible ocupe un espacio, va a dar alteraciones, este tipo de alteraciones por hipertensión endocraniana. Por eso es tan importante en los pacientes neurocríticos el neumomonitoreo. En estos pacientes nosotros vamos a tratar de la posición de 90 grados. Lo importante en estos pacientes es que no haya flexiones del cuello, porque si no habría como una irrigación irregular al cerebro, si el paciente está comprimiendo las venas del cuello. Ahí dice que es 20-30 grados, siempre que no haya alteración en la columna cervical en este paciente que es un politraumatizado. Cuando existe lesiones o todavía no está evaluada la columna cervical del paciente, que generalmente se evalúa antes que el daño neurológico. Pero bueno, si no está evaluado, se puede tener por lo menos a 20 grados. Y si ya está evaluado, se saca el collarín, si no, no se puede sacar el collarete. La idea es que el paciente, no, ya les digo, tenga a 20-30 grados para favorecer la circulación venosa, que no tenga comprimido el cuello, incluso si el paciente está ventilado, ver cómo están las fijaciones. Muchas veces se lo fija con cinta hilera o qué sé yo, y a veces queda el cuello medio comprimido ahí, las venas. Evitar la rotación de la cabeza. Evitar, si el paciente, a veces los pacientes son muy largos y tienden a apoyar todo lo que sea ese tipo de cosas, favorece el aumento de la PIC en los pacientes neurocríticos. La maniobra de Valsalva, si hay que aspirarlo, muchas veces el paciente hay que rotarlo, como corresponde, si el paciente es un paciente que está ventilado o se da analgesiado, a haber que rotarlo. Tratar de no alterar esa posición neutra que tiene, hacerlo en bloque. Bueno, siempre es un paciente que está con oxígeno, evitar la maniobra de Valsalva. ¿Cómo hace para evitar la maniobra de Valsalva? ¿Sabe qué es la maniobra de Valsalva? Es el esfuerzo a glotis cerrada. Bueno, hay que hiperoxigenar antes de aspirarlo. Controlar, por supuesto que es un paciente que siempre debe estar calmado, evitar todo lo que es ruido, que a veces no es tan fácil. Tenemos que planificar los cuidados para que sean todos a un mismo tiempo y no estar cada una hora molestando a ese paciente. La normotermia es importante, los pacientes
un paciente que tenga aumento, que esté hipertérmico o hipotérmico, va a aumentar la presión intracraneana. Si el paciente tiene fiebre, se comenzará con medidas físicas, después se solicitará el uso de fármacos antifebriles. Y bueno, a ver qué más tengo. Bueno, después en el primer examen físico, como ya les digo, una vez que todas las lesiones que pueden matar rápidamente al paciente están estabilizados, deberemos ver si existen lesiones de los miembros, cuáles, la inmovilización y evitar infecciones, dependiendo del que sean. Dentro de las lesiones de los miembros tenemos algunas que son con riesgo potencial para la vida, como dijimos, en el caso de las fracturas múltiples y demás. Otras con riesgo para la función. Ahí va, esto es lo que se hace en el punto E, se pone al paciente, se buscan lesiones importantes, amputaciones, fracturas, hemorragias que no hayamos visto porque están tapadas con la ropa, y bueno, después abrigar, evitar la hipotermia, evaluar el síndrome fracturario. Nosotros no hablamos de fractura, sino de síndrome fracturario porque la fractura se comprueba después de imagenología, ¿no? Después de una placa. Pero sí hay cosas que nos hacen sospechar de que ese miembro puede estar fracturado. Cuando el dolor es localizado, puede haber hundimiento en la zona. Lo más significativo de la fractura es la impotencia funcional, o sea, el paciente no lo puede mover en forma espontánea, ¿está? Dos o más de esta sintomatología nos está hablando de síndrome fracturario, está este tipo de fractura que generalmente son fracturas de huesos largos. Vamos a tener que inmovilizarla con lo que sea, porque de esta manera, primero, evitamos un 80% del dolor, y además, de pronto, si es una fractura no desplazada, y no la fijamos, se puede volver desplazada por el movimiento, o si es cerrada, se puede volver abierta la fractura o expuesta, porque no está inmovilizado ese miembro. Bueno, lo más importante, ya se los dije. El segundo examen físico, como ya le digo, es cuando el paciente ya está estabilizado. Nosotros vamos a evaluar paso a paso. Esto es lo que yo les decía, los signos, los ojos de mapache, o este hematoma retroauricular, que se llama signo de Battle, son signos sugestivos de fractura de base de cráneo. ¿Por qué me interesa esto? Porque yo, un niño con fractura de base de cráneo o sospecha de fractura de base de cráneo, no le puedo colocar una sonda nasogástrica. Está contraindicado porque, o sea, esa sonda puede migrar para cualquier lado, ¿está? Puede quedar intracraneana la sonda si tiene lo que divide el cráneo de la, está fracturado. Bueno, esto es todo lo que nosotros vamos a ir viendo anatómicamente, paso por paso, en el segundo examen. Esto después lo leen. En esta parte, aparte de la evaluación que hacemos, semiológica, es donde se colocan los dispositivos definitivos de columna cervical, se acondicionan todas las fijaciones de los tubos, las sondas, se curan las heridas, se inmovilizan las fracturas. Si el paciente es un paciente grave, se coloca sonda vesical.
¿Cuándo está contraindicado? Cuando tenemos sospecha de una lesión de uretra. O sea, ¿cuándo es eso? Bueno, por supuesto, si viene sangre de la uretra directamente, pero nunca es tan fácil, no es tan fácil la vida. Si hay hematomas perineales o hematomas escrotales, ahí nosotros podemos sospechar, sobre todo en el contexto de una fractura de pelvis, que el paciente pueda tener una lesión uretral. En ese caso, nosotros no vamos a colocar la sonda hasta que se compruebe si tiene o no una lesión de ese tipo. ¿Está? Dentro de la categorización, como yo le decía, el score de TEPAS, que TEPAS es un señor o índice de trauma pediátrico, lo que hace es como universalizar, y yo digo, bueno, tiene un ITP de tanto, yo sé de que si me está hablando de un paciente grave, leve, moderado, y además hay una correlación entre el puntaje del ITP y la mortalidad. Entonces ya sabemos que ese paciente con un ITP de 5, bueno, todos se mueren, el 100% se muere, pónganle. O un paciente con un ITP de 12 va a andar bien. Por eso dice, tiene valor predictivo, el valor máximo es de 12, ahí va, al mínimo de 6 con un 100% de mortalidad, lo que yo les decía. Por eso tiene valor predictivo. Los componentes son componentes anatómicos y fisiológicos, o sea, me va a evaluar el peso, porque no es lo mismo un impacto de una energía cinética en un niño mayor de 20 kilos, en uno de 10 a 20, o uno menor de 10, por lo que dijimos, por la cantidad de órganos por superficie metro cuadrado de la anatomía. Después, la funcionalidad de la vía aérea, si está normal, si es sostenible o insostenible, lo que nosotros hablábamos hoy de vía aérea sostenible o insostenible, tiene que estar permeable y aparte ser sostenible para entrar y sacar el aire. Después la presión arterial sistólica, que ya vimos que se puede hacer a través de los pulsos, si no tenemos en una primera instancia un efimomanómetro. El estado del sistema nervioso central, si el paciente está despierto, está nubilado, tuvo una pérdida de conocimiento, o está en coma, o descerebrado. Un paciente en coma, un coma primario, es un paciente con un Glasgow de 3, que es el valor mínimo. La presencia de heridas. ¿Tiene heridas? No, no tiene heridas. O tiene una herida menor. ¿Cuándo es una herida menor o mayor? Una herida menor, si es una herida lineal, es menor a 10 centímetros. ¿Está? Una herida mayor, si es lineal, es mayor de 10 centímetros, o una herida desgarrante, o una herida penetrante. Y después la fractura. ¿Tiene fractura? No, no tiene. Tiene, pero es una fractura cerrada, no es desplazada, o la fractura es expuesta o múltiple. Esto puede pasar de que se les ponga un caso clínico y que ustedes le tengan que calcular el ITP del paciente. Les aviso porque puede ser una preguntita que le podemos hacer. Atento a ese pique. En sí no se pueden quejar. ¿Eh? No se pueden quejar, gente. Exactamente, Bueno, porque vas dando. largo, ¿no? Larga la cosa. No, pero igual, de que lo diste 2 horas hace, es decir, pasado 5 minutos, estamos de las 9. Pero claro, es un tema re extenso, porque aparte de politraumatizado, toda la valoración y las acciones a nivel neurológico, también están lo que son las extremidades. No, eso va aparte. Eso va aparte. Yo ya le digo, les dejé son 3 videos, porque es toda una parte, ya les digo, como general, otra parte de todo fractura de pelvis, que es toda una cosa aparte, y bueno, y otro videíto más cortito,
que también tiene todo el tema. Mírenlo, si tienen alguna duda cómo es el traumatismo de los miembros. Claro, el traumatismo de los miembros está todo, los que tienen riesgo para la función, riesgo para la vida, lo que es el síndrome compartimental, los cuidados de enfermería para el síndrome compartimental, y aparte va todo lo que es quemados, semi-ahogamiento, todo eso va en politrauma, que eso lo voy a dar. Claro. Bueno, ¿algo más, chiquilín? ¿Algo para aportar? ¿Se aburrieron mucho? Yo tengo que hacer una pregunta, pero es algo más bien personal. Estoy con un tema con la plataforma. Yo mando las tareas, tengo que mandar todo por el teléfono porque se me rompió la computadora y Sí. no sé si están llegando bien. No me Porque no tengo acuerdo, ninguna respuesta, no sé. Romina, a vos te tengo represente porque trabajaste conmigo y Sí, por eso, pero no me pero acuerdo. tengo problemas con la tecnología y yo mando por el teléfono, pero no sé si está ¿Pero qué llegando, ¿viste? mandas al mail? ¿Cómo mandas? No, mando ahí donde dice enviar tarea, yo tengo que lo hago todo escrito y mando la foto, pero no sé, a veces me respondes y a veces no, entonces no sé si es Pues que no te me llega o no. fijo. Si no, cualquier cosa, Me mandaron, Gurisa, me mandaron una, ya sé, si querés dejar de grabar. Pará, antes. Hay un iPhone que está identificado como iPhone y no me puso el nombre. Quiero saber quién es, le acabo de mandar mensaje. A ver, iPhone, ¿quién sos? iPhone, ¿quién eres? No, no es José Olivera, estás en iPhone. Un iPhone que anda ahí en la vuelta. Lo que le pido es que me ponga el nombre. Está ¿Está? incógnito, iPhone. Sí.